A continuación, presentamos al señor Luis Miguel Castilla Rubio, economista y exministro de Economía y Finanzas, para que nos pueda explicar el impacto de la tercerización laboral sobre las empresas públicas. Muchas gracias, congresista. Muy buenas tardes, muy gratos acá. Por su intermedio, saludo a los congresistas presentes, a los que nos acompañan por la vía virtual y a los colegas de la mesa. Acá me han pedido algo muy específico porque creo que mi colega Miguel Jaramillo va a hablar del tema del impacto económico global en el mercado de trabajo. Entonces yo no voy a hablar de eso, y mucho se ha hablado de cómo esta norma va a afectar al trabajo, cómo hay una firme creencia en el gobierno de que se puede crear empleo digno a través de decreto, cosa que creo que atenta contra la racionalidad económica. Pero acá yo no voy a hablar de eso. Voy a hablar de un tema que me parece que es muy grave y que está pasando desapercibido en la opinión pública, que es el impacto perverso que puede tener esta normatividad en la prestación de servicios básicos a la población en todo el país, especialmente aquello que es eh, 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 provisto por las empresas estatales. Y ese va a ser el foco de la presentación, que complementa evidentemente lo que los colegas vayan a presentar. La presentación tiene tres partes y creo que la presentación del doctor Vinatea me permite no ahondar en temas legales, zapateo a sus zapatos, no voy a hablar sino de temas donde el conocimiento de haber presidido el Consejo Directivo de FONAFE en el pasado me permite tener un poco de conocimiento de la realidad empresarial de muchas entidades en el Estado. Antecedentes, en segundo, el impacto de esta norma en las empresas estatales y una serie de conclusiones y recomendaciones, y luego, evidentemente, Presidenta, presto a responder a las inquietudes de los señores congresistas. Entonces, los antecedentes, es evidente, y ya lo ha dicho el doctor Vinatea y muchísimos expertos, incluso acá esto se configura algo muy particular. Yo escribí hace poco una columna que se llamaba Estado contra Estado, porque eso es lo que estamos viendo, el Estado que regula en contra del Estado, más allá de los perjuicios que puede causar el mercado de trabajo. Esta norma no genera, como bien ha dicho el doctor Vinatea, una mejora en derechos laborales. Yo creo que eso ya lo especificó, ya lo planteó, y más bien lo que genera son efectos negativos en el corto plazo sobre los servicios públicos, el crecimiento económico y el empleo formal. Yo voy a hablar de la primera parte, los servicios públicos, los servicios básicos, que reciben muchísimos peruanos que hoy día no acceden a lo principal: agua potable, las 24 horas al día, saneamiento, electricidad, que son temas que la población siente, digamos, directamente, y la afecta, más allá de la afectación a los trabajadores, a los empleadores. Evidentemente, acá hay una prohibición, como ha sido dicho anteriormente, de tercerizar actividades del núcleo del negocio. Y esto, como bien ha sido dicho, no hay una normatividad internacional digamos, que establezca un estándar, como ha dicho, ha sido mencionado. De hecho, entiendo que no existe una definición expresa de este concepto. Acá, de alguna forma, el Ministerio de Trabajo está improvisando de manera un tanto, en mi criterio, irresponsable, con conceptos que ni siquiera están normados explícitamente. Evidentemente, acá hay una afectación importante a la asignación eficiente de recursos, a la transferencia tecnológica y los encadenamientos productivos. Es una norma que puede pensarse afecta a 100.000 trabajadores. No, esto tiene una afectación mucho mayor que no ha sido explicado a cabalidad. Porque limita una fuente de productividad en los países, que es la especialización. Las economías modernas funcionan cuando hay empresas que se especializan en la provisión de ciertos servicios. Así funciona en todo el mundo, en Estados Unidos, países europeos, en China y en el resto de América Latina. Y peor aún, genera una serie de contingencias laborales en el sector privado y en el sector público. Y ahí es donde voy a poner yo el énfasis, en el sector público. ¿Y esto por qué? Porque deteriora la eficiencia y la calidad y las tarifas en
eventualmente estos servicios públicos y peor aún, puede generar una serie de contingencias fiscales importantes que pueden desfinanciar importantes proyectos de inversión a cargo de las empresas públicas en el Estado. Y evidentemente tiene una implicancia negativa sobre la creación de empleo formal, cuestión que no voy a ahondar en la presentación porque entiendo que hay una que viene a continuación luego de la mía. Acá cuando hablamos de qué sectores y qué tipo de empleo está en riesgo, yo creo que hay que ser conscientes que acá a través de una norma, en mi criterio, es ciertamente anacrónica, puede afectar la provisión de servicios públicos esenciales. Estamos hablando de luz, de agua, de gas natural, de telecomunicaciones, servicios que le afectan al ciudadano al margen de su condición económica, afecta a todos potencialmente. Afecta también la posibilidad de la ejecución efectiva de programas sociales, del pago de los bonos que hemos escuchado es parte de la política de gobierno, dar transferencias a los grupos más vulnerables de la población, afecta también a los servicios financieros, pensando en los bancos públicos, al Banco de la Nación, a los bancos sectoriales como Agrobanco, que de hecho ha sido fortalecido dentro de las normas que el Ministerio de Economía ha establecido recientemente en el Plan de Reactivación Económica. En general afecta a todo el sector público. Y acá les voy a mostrar detalles y con cifras y cuantificar cuál es esta afectación finalmente. Evidentemente tiene una afectación al grueso de la actividad de manufactura, construcción, minería, al sector de servicios o de turismo, hoteles y en general a una cantidad de servicios que son fundamentales en una economía como la seguridad, el transporte, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, tiene una amplia afectación que va mucho más allá de los trabajadores directamente tercerizados y que pueden dejar de serlo al tener que ser incluidos en una planilla y que corren el riesgo de caer en las filas de la informalidad, sumándose a los 11 millones de peruanos para los cuales no hay derechos laborales y que el Estado se hace la vista gorda y siguen acumulando lamentablemente las filas de la informalidad. Acá, como ha sido dicho anteriormente, hay un problema. Evidentemente hay un problema y el problema, en mi criterio y en el de otros, tiene que ver con la ausencia de una fiscalización adecuada. Acá es un claro ejemplo donde la medicina es mucho más perjudicial que la enfermedad que intenta curar esa medicina. Y hay evidencia clara de que solamente muy poquito de la actividad de la SUNAFIL, que tiene esa competencia, una entidad fiscalizadora que depende del Ministerio del Trabajo, no está ejerciendo a cabalidad su función, que es justamente evitar abusos. Acá nadie viene a amañar abusos de nadie, pero acá uno tiene que ser claro de cuál es el impacto de ciertas decisiones normativas que se toman. Y acá ciertamente hay un problema de falta de fiscalización en el país, donde un porcentaje muy reducido de empresas que se acogen a esta modalidad de contratación, pues no son sujetas a una fiscalización y todos se les pone en una misma bolsa. Acá pagan justos por pecadores, lamentablemente. Siguiente, por favor. Entonces, acá son antecedentes, pero acá yo quiero entrar a fondo en un tema que me parece que es de suma importancia y aquellos congresistas que vienen de las regiones entenderán la importancia que tienen las empresas estatales para la provisión de servicios básicos esenciales. Y esto, para darles un antecedente general, acá vemos una radiografía muy general de las empresas públicas que tenemos en el país, que no son pocas. La principal empresa es Petroperú, que tiene ciertamente una serie de problemas recientes, pero tenemos empresas que están en el marco de la competencia municipal. Hay 49 empresas públicas de agua y saneamiento en el país que atienden a 49 ciudades a lo largo y ancho del país. Y aparte está evidentemente aquellas que hacen parte del conglomerado administrado por el Estado en el marco de FONAFE. Hay 35 empresas públicas, muy importantes, muchas de ellas, y obviamente de salud, que está bajo el ámbito de FONAFE. Entonces es un conglomerado bastante importante empresarial que puede verse afectado por ese tipo de normatividad. Vamos, por favor, a la siguiente.
Acá yo no voy a andar en cifras, les dejo la presentación para que ustedes puedan ver, pero acá es importante ver de que no todas las empresas públicas necesariamente son pues unos demonios, hay que privatizarlas, de eso no se trata. Hay empresas que existen y tienen un rol muy importante